Tenía muchas ganas de hablar con él. Hablaremos vía Zoom. Otro día lo invitamos, pero creo que se levantó con fiebre. Y nuestro invitado es Martín Westergel, que es nieto del creador del Héctor Germán Oesterheld. Exacto, del Eternauta. No sé si escucharon hablar del Eternauta. No. Serie que no paramos de hablar de Eternauta. Los de adolescencia dijeron, che, me ¿Qué? recagaron ¿Hicieron porque una serie? hablamos mucho. Sí. Para mí era un cómic, no sabía que habían hecho una serie. Pero bueno, acá está el nieto, que tampoco uno dice un nietito, se imagina con 9 años, no, es un señor, estamos viendo. ¿Cómo anda Martín? Andy, muy buenos días. ¿Cómo te va, Andy? ¿Qué decís? ¿Estás hecho mierda o no quisiste venir? Te hiciste la rata. Me hubiera encantado. Igual vengo con un tour, la verdad. Y no podés más. Bueno, es ahora, amigo, es ahora. No estoy acostumbrado a tanto, pero igual evidentemente después del fin de semana me pegó es demasiada emoción, ¿viste? También. Y sí. ¿Viste? Es un movimiento, ver esa repercusión en la gente, ver esa como impacto cultural. No, es mucho. Una identificación también por lo nuestro. Vamos a contar un poco la historia, porque para mí, si no contamos la historia, en un punto, la trágica historia familiar de Martín, tampoco vamos a poder hablar de igual. Creo que a esta altura también es una nota linda porque hay algo de una reivindicación, hay algo que seguramente todos los días te levantás pensando, si mi abuelo viera todo esto que está pasando, que es una locura. ¿En qué año naciste, Martín? Soy 74, tengo 51 años. 74, o sea que llegaste a conocer a tu abuelo, pero no sé si tenés algún recuerdo. Yo tengo el primer recuerdo de mi vida, o sea, puedo identificar el primer recuerdo de mi vida, que es estar con mi abuelo en el momento en donde nos despedimos mutuamente en el centro de detención El Vesubio, donde estaba detenido. A mí habían matado inmediatamente, unas horas antes, a mis papás, en la zona de Almirante Brown, y me llevaron al centro de detención. Yo ya tenía casi 4 años. Y bueno, estuve una tarde con él. No recuerdo la cara de mis padres unas horas antes, pero puedo identificar perfectamente el momento en donde me encontré con mi abuelo. Y pasamos una tarde. Él ya había pasado varios meses en donde había sido salvajemente torturado. Pensé que era una persona de 58 años en ese momento. Sin embargo, mi recuerdo no es tortuoso, no es un recuerdo oscuro, sino es estar simplemente con mi abuelo, como todos los días, sentado en un banco, hablando de las cosas de siempre y evidentemente prestando una atención particular por lo que estaba viviendo. Y bueno, tengo ese recuerdo, es un recuerdo que tiene que ver un poco más con cómo recuerda el cuerpo, más que cómo recuerda la cabeza, ¿no? Obvio. Pero Martín, ¿qué te llevaron ahí a...? Porque ya lo que contaste habla de una tragedia argentina, ¿no? Digamos, mataron a tus padres, uno lo cuenta livianamente, pero porque obviamente pasó mucho tiempo y vos lo tenés ya asumido como tu historia, pero igual yo no dejo de escucharte, digo, ¿cómo es? Volvamos a repetir. La historia del creador de Eternauta en el 77 es, creo que secuestrado, por supuesto después sí. Asesinado, pero también sus 4 hijas... Antes que él, tu papá también, y 2 están embarazadas. Por lo tanto, es una historia totalmente trágica que tiene todo que ver con la historia argentina, con muchas cosas. Ahora, a mí me interesa más lo personal, que por suerte te des un buen recuerdo. Lo que no entendí, ubicame a nivel contexto, ¿por qué te dejaron pasar la tarde con tu abuelo? Que bueno, que por suerte lo tuviste, pero no entendí cómo llegaste ahí a esa tarde. Sí, ese 13 de diciembre del 77 es el día que ya te digo que es mi primer recuerdo, y de alguna manera es como si pudiera poner una especie de carátula, como si hubiera tenido una vida completa previamente, con 4 años, muchas veces en los testimonios y la gente que fui conociendo durante muchos años. Ahora es un poco grande, ¿no? Pero durante muchos años mi vida se transformó en una especie de gran recuperación de un rompecabezas, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente, yo vivo en el recuerdo de mucha gente... que conoció a tu abuelo y a tus padres. Que conoció a mi abuelo, que conoció a mis viejos, que conoció a mis tías. Y ese es un recuerdo completo, como una vida completa antes de los 4 años. Y después recuerdo, que es un poco la vida consciente que tengo, digamos, es el día en donde, como te decía recién,
Las situaciones primero vienen nosotros estamos viviendo en el barrio Los Álamos, en Almirante Brown. Era un lugar inestable, ¿no? Y vivía otra familia detrás, una casona, digamos, y detrás vivía otra familia que tenía otra hija, pero no teníamos mucho contacto, sino eran circunstanciales, y hacen un operativo en donde primero los secuestran a los padres de esta chica, y era un poco más grande que yo, y nos llevan a nosotros, a mí y a esta chica, a una comisaría, ¿no? Entonces después esperan se quedaron esperando, digamos, a que venga mi vieja, la tenían media marcada, y mueren en el tiroteo, y después esperaron a mi viejo, que también lo mismo. ¿Qué edad tenían tus viejos? Mi vieja tenía 25 y mi viejo 29. Y bueno, y entonces frente a todo eso, después que termina todo el operativo y todo eso, nosotros ya estábamos de antemano, estábamos en una comisaría, después de ahí nos llevaron al centro de detención donde estaba, a ella, a la otra chica la llevaron creo que a la casa de unos familiares, y a mí me llevan al lugar donde estaba detenido mi abuelo. Y a partir de eso, es un poco lo que te contaba recién. Te dejaron despedirte de alguna forma. Yo lo siento como una despedida un poco, tuve la suerte de ser la suerte no, pero la suerte en el sentido de que tener ese recuerdo, ¿viste? Que atesoro mucho. Y con lo que me generó un impulso muy fuerte también para promover la obra de mi abuelo, ¿no? Claro. Que por hoy tiene todo este éxito y todo este reconocimiento ahora, en todo el mundo. Antes de llegar a este éxito, este reconocimiento que es impresionante y merecido, ¿a vos te crió sí, abuela? Sí, ese mismo día que te contaba, sí. Me llevan de ahí. Mi abuelo consigue que me lleven a la casa donde estaba mi abuela, ¿no? Porque mi abuela no tenía actividad política, estaba separada de mi abuela hace 2 años ya. Uh-huh. Y sabía que había vuelto, la casa familiar, digamos, de todos nosotros es la casa de Becar, ¿no? Una casa que estaba en una esquina ahí en la calle de Rivadavia, frente a la estación. Y es la misma casa, del Eternauta, es el mismo chalet. Mirá. Y es la misma editorial Frontera. La editorial Frontera es donde salieron todas esta cantidad de historias que escribía mi abuelo con grandes dibujantes, dibujadas por grandes dibujantes. Fue un boom editorial en su primer momento. Funcionaba adentro de la casa de mis abuelos, que es la misma casa del Eternauta, que es la misma casa editorial, de alguna manera una editorial independiente, ¿no? Donde sacaba todo eso. Entonces, bueno, mi abuela también tiene un atentado, le hacen un atentado entrando con una bomba por el garage de la casa de Becar, donde ya había perdido una de las hijas y sabía más o menos el paradero inestable que tenían el resto. Ya estaba muy solo, una casa que había estado llena de vida y de creación y muy luminosa, que se había ocupado mi abuela de construir. Y a partir de eso, le hacen un operativo, entran con una bomba, queman la mitad de alguna manera de la biblioteca de mi abuelo. Mi abuela en ese momento lo frenó, me acuerdo, un poco porque no tenía mucho que perder y además porque tenía esa condición de, no sé si lo ubicás, pero digo, mi abuela de la familia gallega, ¿viste? Y los gallegos tienen una cosa como media tábica, muy firme, aguantan los tipos, ¿viste? Yo lo vi con gente en la misa y todo, son aguantadores, tienen esa cosa celta, ¿viste? Que son como... Sí, no le importa nada, aunque sabe que va a perder, no importa. O le importa mucho todo, pero sin embargo se para. No, pero a la hora de enfrentarse, va a fondo. Mira, yo creo que hay algo ahí también del mundo sobreviviente y una resistencia que tiene un poco la historia del Eternauta que lo encarna también mi abuela. Entonces cuando entraron en el operativo no estaba mi abuelo ni nada, y me entraron al grito de si mi abuelo era judío, ¿no? Así entraron, ¿no? O sea, ni siquiera si era no sé qué, ¿no? Me dice, su marido es judío, ¿no? ¿Viste qué sé yo? Mi abuela medio se plantó, tenía que conocerla a mi abuela para verla y decir, así, esta mujer se plantó. Se plantó, le dijo, mire, yo soy una señora, esta es mi casa y usted me va a respetar. Y me dice, mi marido no es judío, y si fuera judío, ¿qué pasa? ¿No? Y medio que se le plantó, y medio que ahí frenó un poco la energía, y entraron a la casa, pero se concentró más bien en la biblioteca. Después de eso, mi abuela quedó muy, muy entristecida, porque ya el espacio de esa casa ya no, evidentemente había tenido un
final, cierra la casa y se vuelve a vivir a la casa donde donde se había criado, que era en la casa de sus padres, en los que ahora es Las Cañitas, porque ahora en esa época, cuando yo era chico, era otra cosa, digamos. ¿No? Y en la parte de atrás era una especie de casa de gallegos, medio inquilinato, ¿no? Como tipo la típica casa, digamos, de patio y cuartos alrededor, ¿no? Y adelante habían hecho una reforma los padres de mi abuela, ¿no? Mis bisabuelos, los gallegos, de los años 60, donde había planta baja y primer piso. Ahí es donde me lleva, ahí es donde, después de que consigue mi abuelo ubicar la dirección de mi abuela, hay un operativo donde me acuerdo perfectamente, digamos, cómo cerraron la calle y todo, y cómo llego a esa primer casa, que era como el primer inicio de mi nueva vida, ¿no? Entonces me recibe mi abuela, y un poco la secuencia era la misma, digamos, ¿no? La secuencia era... yo tengo la sensación de una cosa muy, muy... que la llevo hoy como padre de 3 hijos que tengo, muy internalizada, ¿no? Frente a una situación en donde yo estaba como muy indefenso, evidentemente, estaba viviendo algo muy traumático, primero yo, digamos, ¿no? Mi abuelo, en la peor situación que te puedas imaginar, hace 4 meses que están torturando, primero yo, estar con su nieto, ocupándose de lo que le sucedía, ocuparse, digamos, que me podían llevar a la casa de mi abuela, y mi abuela también, cuando yo llevaba el operativo, traía la peor noticia, porque evidentemente más grande de ella, Estela, mi mamá, digamos, tampoco estaba. Entonces, ahí había algo que era un mensajero medio que también era muy bien. Pero lo primero que hizo mi abuela, para cerrarte, digamos, era cuando me encuentra, lo primero se abstrae, digamos, de toda su situación, me lleva al primer piso de esta casa donde vivimos, una casa vacía donde yo me crié, una casa muy grande, digamos, pero más bien yo me recuerdo mucho el vacío que tenía la casa, que evidentemente era un vacío de otra cosa. Me lleva al primer piso, me hace algo de comer, me lee algo, espera que me duerma, y recién después se ocupó de escribirle una carta a mi abuelo para dársela a los tipos que me estaban entregando, y recién después su drama familiar, su drama interno, su drama íntimo, que era terrible, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de mi abuelo, es una cosa insondable. Insondable. Perdió a su marido y a sus 4 hijas. A sus 4 hijas, sí. Bueno, ya Ernesto también. Entonces, bueno, eso ya te digo, me quedó como algo muy marcado en mi vida. Es como te decía antes, la relación de Martín. La memoria, como uno recuerda, en el cuerpo es algo diferente. Martín, desde ahí es que te quiero preguntar. ¿Creciste con esa mujer que te habrá dado amor? No sé de dónde lo sacó, pero le habrá dicho, a mí me toca seguir y tengo este nieto a cargo, ¿no? Me imagino, vos corregidme si me equivoco. Son 2 nietos, creo, ¿no? Pero siguió adelante, te crió. Y toda esa historia que arrastrás, que en un punto, no tengo idea, está superado o no, pero obviamente es chico y te escucho, te veo, te leo, de que, bueno, sí, esa es tu historia. A partir de ahí tuviste que construir otra historia, como decís vos, a partir de ese último día que lo viste a tu abuelo. Ahí pasa toda tu vida, tus años, tuviste 3 hijas, como vos decís, o 3 hijos. 3 hijos. 3 hijos, sos un tipo de 50 años, ya está, es la historia que tenés. Así empezó tu historia muy traumáticamente, después construiste la tuya, ¿no? Siempre sabiendo del Eternauta, todos lo conocemos, existió siempre con muchos fanáticos el cómic. Esta cosa de los derechos, el otro día hablamos, yo escuché 1000 historias de productores que soñaban con hacerlo y no sé, no habrá llegado el momento. Después hablamos, otra charla de por qué ahora. Pero ahora llegó con el éxito y el reconocimiento que se merece, pero ya a un nivel mundial, espectacular, como corresponde, con la obra maestra que hizo Stañaro, con la adaptación de guión, con Darín, con todo. Creo que vos también tuviste como asesor. ¿Hay algo de reparación en vos de decir, mirá, me imagino, no sé, habrá algo del orgullo, algo de, si bien pasó mucho tiempo, empezó demasiado traumático y ahora que todo el mundo conozca la obra de tu abuelo, supongo que hay algo ahí que te toca más allá de lo que es el éxito, la cosa, no tengo idea. Me imagino, hay algo ahí de no sé, vos me entendés, pero yo no sé cómo explicarlo, pero por eso te lo pregunto a vos.
Sí, hay mucho de reparación. Yo igual siempre estuve, esto es digamos, vamos a decir que es un éxito de otro orden, digamos, ¿no? Como el reconocimiento de la obra de Héctor gigante. Pero el reconocimiento en el mundo gráfico, en el mundo literario, lo fue teniendo durante... Correcto. Y de hecho nos ocupamos bastante, me ocupé bastante, digamos, de que suceda esas ediciones. En el mundo editorial, tanto en Europa como en Argentina, siempre es como una especie de obra de culto muy cuidada. Un poco la génesis de esta serie tiene que ver con un poco cómo llevamos nosotros a ver, te lo resumo un poco. En 2010 conseguimos los originales que estaban medio perdidos del Eternauta, en donde pudimos, en un coleccionista italiano, en donde pudimos reeditarlo, el Eternauta, como si fuera no escaneado de ediciones anteriores, en donde se veía todo medio manchado y qué sé yo, sino trajimos los originales y los escaneamos, y de pronto se ve como en el 57, se ve impecable, se ve la pluma, el lápiz, se ve todo impecable. A partir de eso empezamos a editarlo, y con ese impulso teníamos algo vacante que era pendiente, digamos, que era, mi mujer y yo estamos en el mundo del cine hace muchos años, digamos, y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, digamos, con una edición en Estados Unidos, ¿no? En habla inglesa, y así a partir de eso es el puntapié, digamos, de algo un poco más importante para ver si podemos retomar la idea que teníamos de... Había una historia que bueno, tiene toda una historia más larga, digamos, que tenía que ver con una historia de grandes proyectos que se han hecho durante el tiempo, de varios directores interesados por llevar al cine el Eternauta. Claro. ¿No? Y de pronto vimos ya el 2010, 2013, digamos que se hace la edición finalmente en Estados Unidos, que lo que había quedado afuera, que era el mundo de la televisión, que era una cosa menor hace muchos años en tema de los derechos, empezó a levantar un montón con el mundo de las plataformas. Y vimos ahí que el formato... El Eternauta siempre tenía una cosa que era como muy... que decían, bueno, es una obra maldita, inadaptable. Yo nunca la vi ni maldita, mucho menos inadaptable. Lo que era improducible, digamos. Claro. Era cara. Materiales, técnicas y la disponibilidad para eso. Incluso materialmente, incluso por la propia técnica argentina, las posibilidades que tenía el límite de nuestro país, ¿no? Entonces, en el 2013 hicimos un acuerdo con una editorial muy buena de culto y muy... yo ya la consumía de años atrás, de una editorial de Seattle que se llama Fantagraphic Books, y ellos sacaron una edición espectacular. Yo justo estoy acá en mi oficina, así que tengo las ediciones, si querés te las muestro. Entonces sacan una edición que es muy, muy impresionante, y sacan en la preventa de Amazon, que te salen todas las críticas y qué sé yo, toda la crítica de Estados Unidos, del mundo del cómic, algo medio literario, ¿viste? Ponían All Time Classic, 5 estrellas, digamos, ¿no? Como sí. Un clásico de todos los tiempos, 5 estrellas. Entonces como que levantó una historia. Vos imaginate para un gringo, te llega una historieta apaisada, en formato comic strip de 3 tiras a larga, del 57, de ciencia ficción y de la Argentina. No lo vas a leer nunca, ¿viste? Es como una cosa como... Sin embargo, la edición, lo que connota la historia, por dentro de la historieta, por fuera de la historieta, todo ese backstory que tiene el Eternauta, finalmente fue como organizando un sentido para quien lo lee. Y cuando abrí ese libro, que está magníficamente editado, finalmente es una cápsula del tiempo, ¿no? Cuando vos te metés, el Eternauta también es un viaje circular también en el tiempo, ¿no? Claro. Pero también te metés en una historia que abre muchas más puntos de fuga, y en esos puntos de fuga también involucra la vida también propia del escritor. Entonces, bueno, empieza a haber mucho cuando vos agarrás el Eternauta y cuando empezás a entender un poco la historia argentina, y qué significa un símbolo de esa manera, en donde, bueno, finalmente todo eso nos empujó a reunirnos tuvimos muchas reuniones en el ámbito de productoras internacionales, con Universal, y algunas productoras también de algunos actores, como que estaban interesados. Me acuerdo la productora de Jeremy Renner también, que estaban muy, muy interesados con la obra. Y después pues, empezamos a poner condiciones, ¿no? En la experiencia de idas y vueltas empezamos a poner condiciones. La primera condición que habíamos puesto, me había insistido en ponerla yo además también, era algo que limitaba un montón la parte como de negocio, digamos, la parte de la posibilidad, digamos, de hacer una cosa que se tenía que filmar en la Argentina y tenía que ser en español. Y tenía que filmarse, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Era una condición. Y esa condición limitaba un montón, digamos, las cosas.
Entonces, a partir de eso, para hacer todo este tipo de relaciones, empezamos a hablar con un abogado argentino que estaba en Los Ángeles, con quien prácticamente este proyecto tiene que ver un poco con él, que se llama Marcos Vergara, que no solamente pegamos una muy buena relación, sino que después terminó siendo un ejecutivo de Netflix, justo en ese momento de la relación, y qué sé yo. Entonces me dijo, Martín, yo quiero llevar esto a Netflix y quiero que sea realidad. En ese momento tuvimos la suerte de cruzarnos con un recambio también, y entró como director creativo para toda Latinoamérica Paco Ramos, que es el actual director creativo para Latinoamérica, que era un mexicano que había trabajado mucho en España y que ya había tenido algún tipo de vinculación con el Eternauta, y cuando se enteró que estaba eso disponible, dijo, esto vamos a hacer. Y Paco es uno de los grandes impulsores de todo esto. Martín. Sí, contame. Eso te quería preguntar. ¿Qué tal, Harry? Mucho gusto. Te quería preguntar si la gente involucrada, porque entiendo que al ser productoras grandes, empresas grandes, hay un montón de personas involucradas y un montón de personas ahí participando de la toma de decisiones. Te quería preguntar si las personas que estaban en las decisiones finales eran fans del Eternauta, si eran gente que lo había leído de antes o si lo leyeron para la producción, si se compenetraron con la obra después. No, yo te digo, Paco, por ejemplo. Paco sí, claro. Paco sí, y bueno, sí, había mucha gente que estaba como muy involucrada, ya sabía que tenía, y además venía ya, te repito, digamos, por ejemplo, con el empuje dentro de Estados Unidos, digamos, venía como acunada la obra, ¿viste? Venía como con unas muy buenas críticas, sin haberse editado todavía el libro, ¿viste? Después cuando salió el libro terminó ganando un premio Eisner en la Comic Con de San Diego, a la mejor edición. Y bueno, de ahí, nada, las cosas se organizaron, se abrió una ventana para volver a hacer, además, a vincularnos con KIS, con Matías y con Leticia, con quienes tengo una muy buena relación de hace muchos años, que era el proyecto inicial para hacerlo con Oscar Kramer, que después murió, que era el gran productor argentino, que llegó a llevarla a Lucrecia Martel, que llegó a presentarlo en Cannes. Ese proyecto se frustró de alguna manera después, pero bueno, Oscar era un tipo que tenía un empeño personal y muy importante para hacer el Eternauta, y finalmente no lo logró. Pero el legado de alguna manera de Oscar, y una cosa que me entusiasma mucho, que es los actuales productores de KIS, que son Matías Mosterini y Leticia Cristi, finalmente tomaron eso y finalmente pudieron hacerlo real. Así que hay un trabajo como de muchos años y de mucha vinculación y de mucho cariño, que creo que es un poco lo que se está viviendo hoy por hoy. Andy, vos decías el tema de si es un tipo de reparación. Claro, ¿qué te pasó? Sí. ¿Qué diría tu abuelo? ¿Pensaste todo eso? ¿Tu abuela, tu mamá, todos? Sí, yo no me imaginé. Yo me imaginé cuando veíamos el montaje, lo vengo viendo hace mucho tiempo, porque vimos todo el proceso de postproducción. Yo estoy muy involucrado incluso con la parte de desarrollo con Bruno. Sí. Hemos pensado el arco total de la historia, viste que esta es la primera temporada. Bueno, hay una cantidad de cosas, la relación con Bruno, que fue que le fuimos construyendo algo muy importante, que se afianzó en el momento que tuvimos que poner un impasse, que fue en la pandemia, y de pronto fue donde tuvimos horas mirándonos a través de una computadora, como ahora, digamos, pensando la historia del Eternauta, de qué manera adaptarlo, en los términos que él quería, pero de alguna manera entregar lo que en la raíz también tenía la historia original. Me pareció una cosa lisérgica, ¿viste? Estamos metidos en medio de la pandemia, cada uno, ¿viste? Como metido dentro de un cuarto hablando del Eternauta, y era, bueno, una cosa muy, muy particular. Llegar a hoy, digamos, con todo eso, yo venía viendo todos los materiales y todos sabíamos que teníamos algo muy importante. Había algo que era muy del Eternauta, medio de esa cosa como de sacar los recursos y extenderlos hasta donde puedan. Esta cosa claro. Lo atamos con el alambre muy argentino. Es la guardilla que llevó a la técnica, las posibilidades de la técnica a mucho más allá de la frontera de lo posible. Y ya sabíamos que teníamos un muy buen material, pero bueno, como todas las obras, sobre todo en el cine, hasta que no te enajenás y lo ves con los ojos del espectador, no sabes cuál es el impacto. Y el impacto fue muy emocionante primero porque, ya te digo, es dentro de lo que sucede entre todas las generaciones y cómo reactualizan de alguna manera el vínculo con una obra tan querida por los argentinos. Nuestra gran obra es nuestra gran novela de aventuras, ¿no? Y que además connota otras cosas también. Es transgeneracional, cruzan. ¿Viste? Posiblemente alguno de los que esté ahí, digamos, se los pasó a algún papá o a algún hermano mayor, y de pronto cuando vos sos más grande se
se lo compras a tu hijo, o se lo pasás a tu hijo, o atesorás el que vos tenías. Bueno, eso pasa con muy pocas historias. Sí, y es lo que está pasando ahora. O sea, la Feria del Libro es un dato bastante obvio, pero por las dudas lo cuento. Están reponiendo ediciones todo el tiempo de las últimas ediciones del Eternauta. O sea, explotó en la Feria del Libro. Ahora el viernes van a estar dando una charla Martín con Bruno Estañaro y Paco Ramos en 9 de julio 20:30 en la Sala Victoria Ocampo en la Feria del Libro. Los que tengan ganas de ir a acercarse y escuchar un poco, hablar de la serie también los van a tener ahí. Digo, pero sí, claramente fue suceso. Y eso es lo lindo, digo, porque quiere decir que hay un montón de gente que se lo está comprando por primera vez o para regalárselo a alguien o para pasárselo a un hijo, un sobrino. Es como, eso es lo que hace que la obra esté viva también, me parece. Me encanta. Y Martín, quiero que vengas un día acá porque por Zoom es medio pandémico todo. Sí. Somos medio alérgicos a Zoom. Medio nevada Pero igual, mortal. ¿me podés contestar la pregunta de qué te pasó cuando la viste? A la serie, no, yo te digo, la serie la estoy viendo en todo momento. Por ¿no? eso, Porque pero la pará, viví- pero me estás esquivando, sabes perfectamente lo que te estoy preguntando, me estás esquivando sin Vos querés parar. preguntar cuando- Yo te quiero cuando la vi preguntar con cuando mi- la viste, terminó y la viste, después de tanto de años buscando la cosa, no sé qué, más toda tu historia, el Eternauta era una realidad, alguien te mostró. A mí te digo, pero, Andy, lo que te digo es, no es solamente cuando lo vi, es cuando lo pude ver con los ojos, cuando se lo mostré a mis hijos. Cuando Ahí lo va, pude ver ahí con va, los ojos. dale. ¿Entendés? Eso fue una emoción Entiendo. muy grande, pero además, ya te digo, esa conmoción, que es una conmoción media cultural, ¿viste? No sé si te das cuenta que es como, se está dando algo que es, Sí, sí. no es que buena que sea la serie. No, sino que no, es- por eso, hay algo es de. La serie es la serie. Un orgullo en términos culturales de la Argentina. En términos de lo que somos nosotros, que muchas veces estamos Del tan potencial pisoteados, de realización. potencial de realización para el ámbito del cine argentino, bueno, que despega un montón. Pero después lo que está dentro de la serie, la obra original y todos los sentidos que connota, porque por eso es un clásico. Porque es un clásico porque en la medida que lo vayas leyendo durante el tiempo siempre tiene algo nuevo que decir. Martín, te Esa hago historieta de otra pregunta, porque veo que si no nos vamos por la rama. Pará, pero yo quería que vengas porque es lo que nos pasa cuando hacemos por Zoom, que es difícil conectarse. La serie, reza la serie de Nadie se salva solo, ¿verdad? Sí. ¿A vos quién te salvó? Bueno, ¿quién me salvó? Bueno, me salvó mi abuela, por supuesto, en el sentido de haberme crecido sosteniéndonos mutuamente durante todos estos años, porque es la persona más importante de mi vida, fue la persona más importante de mi vida, y la persona que me hizo ser la persona que soy hoy, ¿no? El tipo que soy hoy, es gracias a todas esas experiencias de mucho valor, una persona muy luminosa, que por supuesto, como te decía antes, era la persona que primero muy ocupada de mi crecimiento, con todas las ausencias que tenía, pero un reverso de una tristeza muy fuerte, muy profunda, que tuvimos que convivir en una casa en donde éramos ella y yo, porque yo tengo un primo hermano, Fer, que somos los que quedamos, digamos, pero se había criado en Pergamino, recién, bastante después, vino a vivir con nosotros, ¿no? De grande, por elección, no por otra cosa. Y bueno, y sin duda me salvó eso, me salvó me genera una emoción muy intensa y muy personal, porque viste que el Eternauta tiene todo esto que es muy popular y muy abierta, pero además tiene toda la arista íntima, viste, es como Y sí. público y privado, Y sí. privadísimo. ¿Entendés? Entonces, Vos para creciste mí, con esa obra, obvio. Ahora todos Exactamente. están hablando, pero es tu. pero no solamente esa obra, sino el resto de las obras de mi abuelo, que Sí, sí. ha escrito 200 historietas, muchas muy importantes para la historieta internacional, digamos, Mort Cinder y otras historias más. Bien. Así que, bueno, nada, muy emocionado con todo lo que pasa, muy Me contento, muy orgulloso de la cultura argentina, muy orgulloso de lo que levantó, una especie de reafirmación nacional que a mí... En el mundo, además, en el mundo, la verdad que está vista en el mundo. El otro día lo veía Alex de la Iglesia hablando, todos los directores del mundo. Escuchá, te quiero decir esto, porque cuando termines tu raid y no estés cansado, vas a venir, vamos a charlar más largo acá en el estudio. Pero te quiero decir otra cosa. Hay algo que yo creo que vos no sos consciente porque se está llevando toda la obra de tu abuelo, de Eternauta y de la impresionante producción de Netflix y todo lo que vos decís, todo eso es todo cierto y todo. Pero a mí no me deja de parecer increíble tu historia, la tuya y la de tu abuela, que a pesar de ese contexto, que es imposible el contexto de tu abuela, te pudo criar y estás ahí con tus mejores o peores momentos habrás tenido, pero sos un tipo que salió adelante, siguió. Estamos hablando de la obra y vos tenés una obra personal que vale
igual o más que el Eternauta, que es saliste adelante, pudiste tener ahí tu vida con una resiliencia que no sabría explicarla porque creo que nadie la puede explicar. Pero tú empezaste perdiendo 1000-0 y saliste adelante y ahora te escucho y qué bueno, y tus hijos, y nos mostraste la obra y buenísimo todo, pero es un poco así, medio que Juan sos vos. Así lo veo, pero nada, eso te quería decir. Gracias, Andy. Igual es como ese Eternauta, la historia de un sobreviviente. A un punto, Y sí. Ya estamos. Y sí, Juan Salvio, pero es que es Salvo. Pero hay algo de eso. Lo que pasa que es verdad que si hablábamos toda la obra, mira, este es el nieto de. Bueno, pero acá el que está y el que creció con ese contexto imposible, sos vos, y como decís vos, la heroína hoy en este lugar es tu abuela que habrá que, o sea, o caía emocionalmente, viste, yo imagino una mujer que o se caía y se derrumbaba y imagínate, como con todo el sentido, o decir, yo voy a vivir para criar a esta persona. Así que me parece mágico e increíble eso. Exacto, sí, la tengo muy presente a mi abuela, muy presente en todo momento y me tengo muy presente también en la crianza de mis hijos. Algunos, tengo un hijo grande de 28, pero después tengo uno de 17 y uno de 13, y no la pudieron disfrutar mucho, tienen algún recuerdo. A veces el más chiquito a veces me dice que se le está borrando. Nada, están presentes en mi casa y presentes en el corazón. Martín, un fuerte abrazo, felicitaciones y de verdad te quiero conocer un día, dale. Dale, Andy, un abrazo para todos. Abrazo grande, chau, chau. Martín Westergel. El nieto de Héctor Germán. El nieto de Héctor. Pero me parece. Imagínate lo que es la historia de esa mujer, ¿no? Que lo crió. Y la marca que queda en esa familia. Porque esas cicatrices viajan a través de las generaciones. Secuestran, claro, pero secuestran al marido, a sus 4 hijas, 2 embarazadas, y quedó este pibito de 4 años y lo crió, y acá hablamos con él. Para mí no deja de ser increíble esa historia. Para mí no es menor como balsa de flotación, como barco salvavidas, la obra. Digo, seguro. Para mí que exista esa obra debe ser muy bueno para que esas heridas no se descontrolen. ¿O no, Jairo? Completamente. No lo llegué a escuchar la entrevista, pero lo conozco la historia de Martín, y es impresionante, sí. ¿Sabes a qué me hizo acordar? ¿A qué? Me hizo acordar recién cuando hablaba, digo, ¿a qué me está haciendo acordar esto? A la abuela del pibe que estuvo en Gran Hermano, nunca me acuerdo del nombre. Ay, que sí. escribe, que estuvo acá también. Vino. Que le quemaron quemaron la casa con toda la familia. Sí. Matías Bañato. Ah, claro. Y que Matías Bañato también, los padres, la hermana, todo, y la abuela dijo, vos vas a... Y le bancó todas, menos que sea gay, le costó eso. Pero el resto le bancó todas. Pero esas mujeres que decís, ¿pero cómo hacen? Sí. Y no sé, lo hacen. Déjame agregar una cosa más del Sí, Eternauta, dale. porque antes él hablaba de cómo tuvieron que plantarse con las empresas y con los que ponen la plata para que el Eternauta sea Argentina, se haga en Argentina, se filme en Buenos Aires y se filme en español. No solamente está filmada en español, sino que una de las cosas que se modifican en la serie, a esta altura creo que lo puedo decir, porque no es un spoiler, es que se introduce el tema Malvinas. La serie, el cómic es de 1957. El cómic es de 1957. El Malvinas 1982. Malvinas es de 1982. Acá sí aparece Malvinas. En todas las menciones a las islas, en todas las menciones a Malvinas, de todas las versiones dobladas a cualquier idioma del mundo, la palabra que se usa es Malvinas, Claro. inclusive el inglés. No Sí, Falklands. sí. No. Está muy bien. Amigos, amigas, Jairo tiene un montón de cosas para hablar, lo va a hacer después de la tanda. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. @UrbanaPlayFM.